B a R, y por hipótesis son continuas. Y además satisfacen esta condición, la imagen de cualquier elemento en el dominio es el mismo para las dos, la imagen de cualquier elemento en AB satisface la imagen de phi2, y la imagen de x, perdón, bajo phi2 es mayor o igual que la imagen del mismo x bajo phi1, esto para cualquier x en el dominio común. Y además, otra hipótesis es que phi1 y phi2 son funciones diferentes. Bueno, vamos entonces a introducir una notación. ¿Quién será una región del tipo 1? Una región del tipo 1 es aquella que se escribe de esta forma. Es un subconjunto de puntos en el plano donde x es un elemento del dominio común y y pertenece al intervalo cuyos extremos son phi1 de x, phi2 de x. Es evidente que este intervalo es no vacío por esta condición, ¿verdad? Es posible que tenga solo un elemento, pero tenemos la certeza de que es un intervalo no vacío. Bien, este conjunto es lo que se conocerá como una región de tipo 1, y este otro conjunto, donde ahora quien está en el intervalo AB es y x está en este intervalo, pues esto se denominará una región del tipo 2. Geométricamente, ¿qué es lo que realmente tenemos? Tenemos nosotros, permítanme un momento, es que aquí va a ser muy difícil escribir, pero voy a abrir otro espacio. Vamos a ver qué es lo que tendríamos nosotros. Fíjense, aquí. Aquí tenemos nosotros digamos el plano XY y tenemos el intervalo A, B. No olviden que la función phi1 pues está definida en el intervalo AB y tiene como codominio R. Lo mismo ocurre con phi2, pero tenemos que, digamos que phi sub i está definido y es un elemento del intervalo 1,2, y tenemos que phi1 evaluado en x es menor o igual que phi2 evaluado en x, esto para cualquier x en el intervalo AB. Entonces, bueno, tenemos nosotros las rectas paralelas al eje Y que cortan al eje X en los puntos A y B, y aquí tendríamos nosotros la gráfica de phi2, digamos. Phi1 es menor o igual, entonces phi1 tiene que, podría ocurrir esto, ¿no? Que incluso aquí se tocaran, podría ocurrir. El caso en el que phi1 de x, digamos que para este x tenemos que phi1 de x es lo mismo que phi2 de x, y la región de tipo 1 pues sería precisamente esta. Decíamos, son todos los XY, tal que X está en el intervalo AB y Y está en el intervalo. Para cada X, digamos, yo tomo otro X aquí, Y está en el intervalo phi1 de X, phi2 de X, es decir, Y toma un valor intervalo. Y la región de tipo 2 sería análoga, completamente análoga, solo que ahora tenemos aquí el eje X, el eje Y, y ahora aquí vamos a considerar el intervalo AB, y ahora es Y el que se encuentra en el intervalo AB, y X está entre phi1 de Y y phi2 de Y. Entonces, aquí estoy viendo a phi como una función también del intervalo AB,
y esta sería la gráfica de phi2, esta sería la gráfica de phi1, y esta sería entonces una región de tipo 2. Bueno, dicho eso, regresemos entonces a las notas y qué es lo que nosotros tenemos a partir de estas definiciones. Bueno, primero, pues es claro que, como se afirma aquí, dado que por hipótesis, bueno, como la imagen continua de un conjunto compacto es compacto, pues las regiones de tipo 1 y 2 en particular son acotadas, porque la imagen de phi1, la imagen de phi2, me refiero a la imagen del intervalo AB bajo phi1 y bajo phi2, son conjuntos acotados. De hecho, son conjuntos compactos, en particular son acotados, y eso garantiza pues que cada una de las dos regiones que acabamos de definir pues es un conjunto también acotado. En cuanto exista alguna duda, como siempre les pido que lo expresen. Y tenemos entonces la proporción 16, la numeré como proporción 16 porque la última que comentamos fue la 15 y hubo varios lemas y quizá proporciones que no numeramos, incluyendo el teorema de cambio de variable al que no le pusimos un número. De las que numeramos, la última fue la 15. Entonces, pues continuando con la numeración, tendríamos aquí la proporción 16. ¿Y qué nos dice? Si tenemos una función phi de AB en R continua, entonces la gráfica es un conjunto de medida cero. Es algo que hemos estado comentando. Aquí presentamos una prueba de forma explícita y es la siguiente. Bueno, vamos a llamarle a G subíndice, es precisamente la gráfica de la función. ¿Quién es la gráfica de la función phi? Pues todas las parejas ordenadas x, phi de x, con x en el intervalo cerrado a, b. Y ahora queremos demostrar que este es un conjunto de medida cero, tomemos un epsilon positivo. Bueno, como AB es compacto, saben que en un compacto continuidad y continuidad uniforme son equivalentes. Entonces, siendo phi continua, siendo su dominio compacto, desde luego que phi es también uniformemente continua. ¿Y eso qué implica? Bueno, que para el epsilon existe un delta positivo, tal que la distancia entre phi de x y phi de y es menor que este número que también es positivo, siempre que la distancia entre x y y sea menor que delta, pues no es más que aplicar la definición de continuidad uniforme. Siempre que la distancia entre x y y sea menor que delta, bueno, y evidentemente x y y sean elementos del intervalo a, b. Bien, vamos a considerar entonces una partición del intervalo AB cuya norma sea menor que delta. Una partición en el sentido de cálculo, todos estamos aquí en una función real de variable real que es phi. Y bueno, si la norma de la partición es menor que delta, ¿qué significa esto? Que cada subintervalo de la partición o determinado por la partición, cada uno de ellos, la oscilación de phi es menor que epsilon, es decir, es menor que este número positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque cada subintervalo tiene longitud menor que delta. Entonces, cualesquiera dos puntos que yo tome en ese subintervalo van a satisfacer esta condición y por lo tanto la distancia entre phi de x y phi de y no llega a ser ni mayor ni siquiera igual que este número positivo. Evidentemente eso implica que la oscilación de phi en dicho subintervalo pues es menor que este número positivo. En consecuencia podemos decir que la gráfica de phi pues está contenida en una unión finita de rectángulos. ¿Cuáles son estos rectángulos? Pues los que obtengo a partir de cada uno de los subintervalos. Cada rectángulo tiene como base, o cada rectángulo es el producto cartesiano de un subintervalo con un intervalo de longitud menor, epsilon entre b menos a. Y entonces si sumamos el área de todos esos subintervalos, pues tenemos
que la suma de los contenidos de dichas celdas pues es menor que epsilon. Es decir, bueno, no sé si sea necesario, aquí no puedo dibujar, pero no sé si es claro o hay alguna pregunta hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta para volver al diagrama y ilustrar geométricamente. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Claro, con eso se demuestra que la gráfica al estar contenida en una unión finita de rectángulos cuya suma de contenidos es menor que epsilon, pues es claro que de aquí se desprende que la gráfica es un conjunto de medida cero. Y bueno, de aquí podemos decir como corolario que una región de tipo 1 o 2 es un conjunto J medible. ¿Qué se requiere para que sea un conjunto J medible? Pues según la proposición 7, se requiere que su frontera sea un conjunto medida 0. Bueno, es claro que la frontera de cualquier región, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, es la unión de dos segmentos. Claro que cada segmento tiene medida 0 y de las gráficas de dos funciones definidas en el intervalo AB. Pero la gráfica, cada una de ellas, según nos dice esta última proposición, tiene medida 0. De ahí que la frontera de una región de tipo 1 o tipo 2 efectivamente sea un conjunto Jordan medible. Fíjense ustedes que aquí es lo que se escribió en la prueba. Ser una región de tipo 1 o tipo 2, la proposición 16, pues efectivamente implica que la frontera de R es un conjunto de medida 0 y entonces el teorema 7 implica que R es un conjunto Jordan medible. Bien, vamos entonces a comentar la proposición 17. ¿Qué nos dice la proposición 17? Consideremos una región de tipo 1, se hace una región de tipo 1 y f una función definida en esa región de tipo 1, es decir, en un subconjunto del plano, que es una región de tipo 1, y que tiene como codominio R. Esta función por hipótesis es acotada. ¿Cuál es la tesis? Bueno, que si el conjunto de elementos de S en los que f no es continua tiene medida 0, entonces, pues esta integral existe, y la integral de f sobre S, pues es la integral de a b. Se entiende que la región de tipo 1 es la que acabamos de describir. Las dos funciones están definidas en el intervalo AB. Las dos funciones son φ1 y φ2. φ1 es menor o igual que φ2. Entonces la integral de f sobre S no solo existe, sino que es igual a la integral de AB de la integral de f de x y con y entre φ1 de x y φ2 de x. Bueno, realmente pues es elemental la argumentación y la hemos estado también pues pensando previamente. Vamos a presentarla aquí de manera explícita. Como el conjunto de elementos en los que f no es continua tiene medida 0, pues ya sabemos por el teorema de Lebesgue, el teorema 8, que esta integral existe. Sobre eso no hay realmente nada que decir. Ahora, disculpe. Sí. Bueno, ¿puedes regresar aquí al enunciado de la proposición 17? Y cómo no. ¿Cómo es que relacionamos ahí la φ1 y φ2 con esta f arbitraria? Bueno, que es acotada. O bueno, ¿cómo es la relación? No la veo clara. Porque fíjate, justamente la región S, el dominio de F, ¿verdad? La región S es el dominio de F. ¿Y quién es la región S? Es una región del tipo 1. Regreso a la definición inicial de la página. S son todas las parejas X y en R2, tal que X está en AB, y además Y pertenece al intervalo φ1 de X, φ2 de X. No podemos concebir nosotros una región de tipo 1 si no tenemos presentes a las funciones φ1, φ2, que son continuas, que son diferenciables, y además satisfacen esta condición.
Entonces, en el enunciado de la proposición 17, desde el momento en que hablamos de una región de tipo 1, desde el momento en que decimos que esa es una región de tipo 1, Sí. pues queda claro que S se escribe de esta manera, así como la escribimos acá arriba. Entonces, ¿con qué está relacionado Φ1 y Φ2? Pues con las regiones. No puedo, insisto, definir la región S sin las funciones Φ1 y Φ2. Como S está relacionado con la función F, ¿por qué? Pues porque es el dominio de F. Pues por ello mismo existe una relación entre estas funciones y F. No sé si me explico, compañero. Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces vamos a demostrar esta identidad. Decíamos que la integral existe, pues es solo porque el conjunto de puntos es una región Jordan medible. Fíjense, estamos con una función definida en un conjunto Jordan medible, que es S, acotada, y entonces solamente aplicamos que nos dice que si el conjunto de puntos en que no es continua tiene medida cero, pues la integral existe. Lo que realmente tenemos que hacer es justificar esta identidad. Bueno, ¿cómo se define la integral de f sobre S? No olviden que para definir la integral de f sobre una región Jordan medible, hay que extender f a una celda que contenga a S, y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar esta celda, la celda A, B, C, D, una celda tal que S esté contenido en A. Bueno, ¿por qué existe la celda? Acabamos de decir que toda región de tipo 1 o de tipo 2 es un conjunto acotado, ¿verdad? Lo dijimos. ¿Dónde lo dijimos? Es esta observación, ¿verdad? Son conjuntos acotados cualquier región de tipo 1 o tipo 2. Y el que sea un conjunto acotado, desde luego, que implica que está contenido en una celda. Todo conjunto acotado en el plano está contenido en una celda. Plano mismo. Por lo tanto, existe A, una celda cerrada. Claro que el primer factor de la celda, entendiendo que la celda es el producto cartesiano, en este caso de dos intervalos, el primer factor pues, se puede tomar solamente como el intervalo A, B, ¿verdad? Y el segundo, pues sabemos que existe, ese es acotado. Y ese está contenido en A. Entonces podemos extender F a la función F gorro, que ya está definida en toda la celda. F gorro coincide con F para cualquier elemento del conjunto S, y para los elementos de la celda que no pertenezcan al conjunto S, pues la imagen bajo F gorro es 0. Y bueno, como hemos definido, ¿qué entendemos por la integral de F sobre S? Pues no otra cosa sino la integral de F gorro sobre la celda. Y ahora ocupemos el teorema 11. El teorema 11, que nos permite reducir una integral múltiple, integrales simples, pues nos permite decir que la integral de F gorro sobre A, pues es la integral sobre AB, ¿de quién? De la integral de F gorro sub X, ya sabemos quién es la función F gorro sub X, sobre el intervalo C, D. Y esto pues es igual a la integral de A a B de la integral de C a D. No olviden que F sub gorro de X, lo estoy integrando evidentemente con respecto a Y, pero F sub gorro de X es F gorro de XY. Aquí integramos con respecto a Y, y una vez evaluada esta integral, nos queda una función de X que se integra sobre el intervalo AB. Eso en virtud de la proposición 11. Bien, entonces... Profesor, sí, adelante. ¿Por qué se quitaría la integral superior e inferior y se cambia solo por la integral ahí? Porque en este caso la integral superior y la integral inferior son idénticas, dado que la función f gorro sub x es integrable. ¿Y por qué es integrable? Pues porque f gorro mismo es integrable. El conjunto de puntos en los que f gorro sub x no es continua también tiene medida 0. Y teniendo medida 0 sabemos que esta función es integrable, y si es integrable, pues desde luego que su integral coincide con la integral superior y también con la integral inferior, ¿verdad? No sé si es claro, compañero. Sí, gracias. Bien, siempre que la función que estamos integrando sea integrable, pues
ya no es necesario colocar integral superior, integral inferior. Y repito, este es integrable solo porque el conjunto de puntos en el que no es continua tiene medida cero. ¿Y por qué tiene medida cero ese conjunto? Porque el propio conjunto en el que f gorro no es continua tiene también medida cero. Es algo que se desprende de ahí. Si hubiera alguna dificultad, pues yo les pido que lo manifiesten y lo verificamos aquí. Bien, entonces tenemos esto por la proposición 11. Ahora, si consideramos un x fijo en el intervalo AB, fíjense, si x está fijo, permítanme, voy a hacer lo siguiente para poder escribir. Cuando tenía la hoja no podía yo presentar, pero acá, cuando tenía la hoja no puedo escribir, pero acá sí, entonces Ay, perro, ya Alex. fíjense, nuestra región es de tipo 1. Entonces lo que tenemos no me ayuda ese trazo. Y aquí tengo entonces, digamos, la gráfica de Φ2 y aquí tengo yo la gráfica de Φ1. Entonces justamente esta es mi región S. Y ahora decimos que esta región S es acotada, está contenida en una celda. Podría tomar, por ejemplo, esta celda, ¿verdad? Esta sería la celda A que contiene a S. Y por eso es claro que el primer factor, les decía, de A, pues se puede considerar al intervalo cerrado AB mismo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra región y F gorro, mientras que F está definida de S a R, F gorro está definida de A a R. Pero no olviden que se anula fuera de S. Entonces, como se dice aquí dice sea X un elemento del intervalo AB, entonces ponemos un X aquí. Aquí tenemos nosotros, desde luego que aquí tenemos Φ1 de X y aquí tenemos Φ2 de X, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se dice aquí? F gorro de XY, no olviden que el X está fijo, entonces únicamente Y está variando sobre la celda. Claro que Y varía en todo este intervalo, digamos en todo esto. Y varía en todo este intervalo. F gorro de X, Y, pues es F de XY. Bueno, es 0, ya sabemos, si no está en S. Y es F de XY si Y está en S.
Pero observen que en este caso, dado este x, ¿qué significa que el punto XY esté en S? Pues efectivamente, si bien este punto sí está en la celda, no está en S. Este punto está en la celda, pero no está en S. Para que la pareja X, Y, no olviden que el X está fijo, para que la pareja XY esté en S, pues que se requiere que Y esté entre Φ1 y Φ2, ¿verdad? Si Φ no está entre estos dos números, pues entonces la pareja no está en S y por lo tanto F gorro se anula. Y eso es justamente lo que se dice aquí. De X, un elemento fijo en el intervalo AB, F gorro de XY, pues es F de XY si Y está aquí. Solo si Y está aquí. Insisto, si Y no está aquí, pues el punto no está en S. Y es 0 si Y está, desde luego, en C, D. No olviden que este intervalo que marqué aquí, este que está aquí es precisamente el C, D, porque toda nuestra celda es A cruz B, perdón, A, B cruz C, D, A, B cruz C, D. Entonces, puedo tomar un punto aquí, desde luego que este es un punto XY en la celda, Y por lo tanto está en C, D, pero no está en Φ1 de X, Φ2 de X. Entonces, claramente, F gorro de XY toma el valor 0 si Y está en el intervalo cerrado C, D menos este intervalo. Claro, entonces, que al evaluar la integral que tenemos aquí, de la integral sobre el intervalo C, D, de, esto es F gorro de X, Y, pues esto lo puedo ver desde luego como la integral, y esto evidentemente por los conocimientos que ustedes tienen de cálculo 2, porque insisto, estamos como X es fijo, esta es una función real de variable real, y esto entonces es la integral de D, no olviden que C es este punto, D es este punto, es de C a Φ1 de X, es de C a Φ1 de X de F gorro de XY, integrando con respecto a Y, más la integral de Φ1 de X a Φ2 de X, más la integral de Φ2 de X a D, esta última. Y entonces la primera, pues es 0 esta integral, ¿por qué? Porque entre estos valores F gorro se anula. Lo mismo ocurre con la tercera integral. Para Y que... ¿Sí? ¿Por qué se podría descomponer la integral de esa forma? Bueno, eso ustedes lo saben. A ver, si ustedes tienen una función, tienen un intervalo A, B, y tienen una función F, esto es completamente general, al margen de cualquier elemento que estemos presentando. Tiene un intervalo AB, tiene la función F del intervalo AB a R, y tienen C, digamos, un elemento del intervalo AB. Entonces, es que tengo una dificultad para borrar, no sé por qué razón no puedo borrar. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí se escucha. Pero ya no se ve nada, ¿verdad? No se ve. Ya, ¿verdad? Ya se ve otra vez. Sí. Algo pasó. Sí, ya se ve. Bien. Entonces decía yo, si ustedes toman C aquí, les decía entonces, y la función F es integrable en intervalo AB, este es un resultado elemental de integración de funciones reales de variable real. La integral de A a B de F es igual a la integral de A a C de F más la integral de C a B de F.
No sé si conocen este resultado o no lo vieron cuando estudiaron integración. Bueno, sí, pero bueno, más bien pregunta iba. Bueno, sí, perdón, disculpe. Pero es importante aclarar tu pregunta. Si no era esa exactamente, te pido por favor que me comentes. Es tu pregunta. No, bueno, o sea, sí, mi pregunta iba, o sea, sí era por qué se podía, sí, supongo que sí hay un resultado, pero quería saber el porqué de ese resultado. Pero Ah, pues podemos continuar si usted gusta, no hay problema. no, si gustas, podemos también probar esto. Este es un resultado ya de cálculo 2, pero eh, yo no tengo inconveniente tampoco en probarlo aquí. Yo hasta ahora he utilizado, digamos, los resultados de los cursos anteriores. Pocas cosas hemos utilizado de álgebra lineal, pero las hemos utilizado. Y también aquí, eh, pues de cálculo 1. Aquí estoy utilizando justamente que en el intervalo C, D, pues está phi1 de X, está phi2 de X. De hecho, en general, nos daría esto el resultado. Si yo tengo un intervalo A, B, tengo una función integrable en ese intervalo y tomo una partición de dicho intervalo, si yo tengo, digamos, x1 menor que a, menor que xn menor que b, entonces esta integral la podría yo ver como la integral de a x1, desde luego de f, más la integral de x1 a x2 de f, más la integral hacia hasta xn a b de f. Y asumí que recordaba. Ustedes díganme si consideran que es importante que lo quemos aquí. Con gusto. Bueno, no, viéndolo así más explícito, creo, ¿Ves? creo entender el por qué. No sé qué opinan mis compañeros, pero creo que sí comprendo el resultado. Muy bien. Una referencia inmediata, bueno, en cualquier libro pueden verlo, en el Apóstol, en el Bartlett, en el Kuratowski, desde luego en el Spivak, en el Kant, en todos los libros, digamos, que están en la bibliografía de cálculo 1, lo pueden ver. Pero yo repito, con mucho gusto, cualquier cosa que ustedes consideren que no es suficientemente clara, tampoco sería correcto que diga, bueno, es que eso se vio en otro curso, ¿no? Porque a lo mejor no se vio. Y entonces así pasa, ¿no? Que en el curso en que se debió haber visto algo no se vio y más adelante cuando el estudiante pregunta, se les remite al curso previo y a veces en el curso previo se les dijo que lo iban a ver después. Entonces yo creo que sí es importante que siempre que ustedes consideren que algo, aún siendo otro curso, se deba probar aquí, eh, yo lo hago, ¿no? Sí lo pruebe. Entonces, si gustas, lo puedes revisar y si hay alguna duda, yo me comprometo a demostrar esa proposición aquí. No he olvidado tampoco, he olvidado, lo tengo presente, que voy a probar algo de cardinalidad que yo me comprometí a probar. Creo que el potencia de los naturales era equipotente a R. No sé, una proposición, no sé si ustedes la recuerdan. Sí, creo que hace algún tiempo lo ocupamos. Bueno, lo comentamos. No voy a dejar de probarlo, yo me comprometo a que no concluya el curso sin que yo haya comentado esa prueba. No le he dado porque nos hemos entretenido en otras cosas, pero posiblemente en la siguiente sesión podamos presentarlo. Bueno, entonces, pues entonces, si recordamos esta proposición, decíamos, es claro que esta integral se anula, ¿verdad? ¿Por qué se anula? Pues porque la función es cero y desde luego que también esta integral se anula
y entonces la integral de CAD de f gorro, pues es únicamente la integral de f de xy con respecto a y de phi 1 de x a phi 2 de x por un x fijo. Y entonces regresamos a la expresión que ya teníamos aquí para la integral de f gorro, y hemos visto que esta integral, pues no es más que esta otra. Es la única que subsiste. Y con eso concluye donde esta posición. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, observación, duda. Nada más como una pequeña duda. Desde que se dice que sea un X entre intervalo A, B, ya, por así decirlo, se fija, ¿no? Sí, Entonces ya pasa de ser una integral doble a ser una integral en R que se estudió en cálculo 2, por así decirlo. claro, exactamente, porque realmente no olviden que esto que está aquí, déjenme escribirlo, esto que está aquí es la función realmente f gorro sub x, ¿verdad? Para cada x que está en el intervalo b, pues tenemos la función f gorro sub x. Y esta función es la función que está definida en c, d, y que a cada, claro, a r, que a cada y aquí se le asocia como imagen, pues f gorro de xy. Realmente esta función que está aquí pues es f gorro sub x. ¿Se fijan? Desde aquí la escribimos de esa manera. A este f gorro sub x, pues ya lo escribimos como f de xy. ¿Por qué lo escribimos de esa manera aquí? Porque aquí está explícita la variable con respecto a la cual estamos integrando. Es claro que aquí estoy entendiendo a esta función f gorro de xy solo como función de y, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, observación. Profesor, yo no entendí bien por qué dijo que podíamos quitarlo de la integral superior y cambiarlo por la pura integral de f sub x. Muy bien, bueno, decíamos simplemente que si yo tengo que, imaginemos que yo tengo la integral superior de una función sobre, no le voy a poner f para que no se confunda con la anterior. En general, si yo tengo integral de una función g, digamos, superior, ¿qué ocurre cuando g es integrable? Si g es integrable, ¿qué significa que sea integrable g? Bueno, que se tiene esta identidad. La integral superior de g es igual a la integral inferior de g mismo. Y claro que este valor común, pues es precisamente la integral de g sobre c, d, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puse aquí g integral superior? Bueno, porque f gorro sub x, esta función f gorro sub x, es integrable. Y si es integrable, cuando una función es integrable, pues da lo mismo que escriba su integral o su integral inferior o su integral superior, porque las tres son idénticas. Insisto, cuando la función es integrable. ¿Y por qué es integrable f gorro sub x? Bueno, pues porque el conjunto de puntos en el que no es continua es un conjunto de medida. Siendo entonces integrable, pues no es necesario que ponga la integral superior. Solo se justificaría que pusiera la integral superior si yo no sé que la función es integrable, pero sabiendo que es integrable, pues no, la integral, ¿no? Que sé que es igual a la integral. ¿Por qué esta función es integrable? Ya lo dije, porque el conjunto de puntos en el que no es continua tiene medida cero. ¿Por qué? Porque el mismo conjunto en el que f gorro no es continua tiene medida cero, y eso se debe a la hipótesis misma del lema, perdón, de la proposición 17, que el conjunto de elementos en el que f no es continua tiene medida cero. Aquí es evidente que la función f gorro que extiende a f también tiene la misma condición, es decir, el conjunto de puntos en el que no es continua tiene medida cero, porque fuera de esa función es constante y por lo tanto continua. No sé si es claro. O sea que, bueno, podemos decir que S es integrable porque f es integrable.
f es integrable, efectivamente. Y porque f es integrable f gorro. Y siendo integrable f gorro, es integrable cada una de estas funciones f gorro. Es que creo que, bueno, de hecho creo que el teorema 11 dice que, Sí. bueno, nos da de hipótesis que f es integrable, pero al como descomponer la integral en cada celda o algo así, aún así no quitamos la integral superior y de f sub x. Sí es posible que así escrita. Y bueno, si así estuviera escrita, aún en ese caso, no sería incorrecto. ¿Por qué? Porque si quedó escrita la integral superior, realmente no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque siendo integrable la función g, como decía hace un momento, es equivalente a escribir la integral de g que la integral superior de g. Entonces, si ahora yo hubiera dejado aquí también la integral superior, permítanme, si aquí hubiera dejado la integral superior, pues seguiría siendo correcto. No habría ningún problema. Pero es que, bueno, según yo, de hecho, el día en que vimos ese teorema, nos dio un ejemplo en el que no podíamos cambiar la integral superior a la pura integral, en que no se satisfacía eso. ¿Tienes esa nota, compañero? Si me puedes presentar. No tengo en este momento la nota a la mano, pero en todo caso, entonces les pido que me permitan revisar esa nota de la proposición 11 y entonces la respuesta con precisión a la pregunta que me hace. Pues Sí, les pedí entonces que... pero lo del ejemplo que nos dio, no lo anoté. No sé, bueno, se graban las clases, no sé si esté grabada esa. Eh, entonces, no sabía que se grababan las clases. Ni sé dónde la podía yo, ni dónde la podía yo revisar, pero les pido que me permitan entonces considerar eso que me están diciendo y quizás hay algo que sí estoy yo omitiendo. Permítanme por favor revisarlo, permítanme pensarlo cuidadosamente y darles una respuesta. Me comprometo a que la siguiente sesión nada más les pido que me recuerden, ¿no? Yo voy a tratar de no olvidarlo, pero sí que me recuerden este elemento que era necesario revisar. No sé si estás de acuerdo, compañero. Sí, gracias. Muy bien. No, a ti. Permítame. Estoy pensando en lo que me dice que sí dio un ejemplo de que eso no se justificaba. Pero bueno, le respondo con precisión a la siguiente. Bueno, entonces, continuar. Profesor, si gusta, proyecta la proposición para revisarla o después. Mira, me gustaría hacerlo después porque me dice el compañero que lo que no está es el ejemplo que yo les di. Yo les di un ejemplo, dice él, en la clase, por el cual era necesario sí poner ahí la integral superior. ¿Dónde se puede consultar la clase si es que se grabó? Ah, yo las tengo en el canal de YouTube. ¿Y no serías tan amable, compañero, de enviarme un vínculo para poder ingresar a esa clase? Sí, se las mando por correo. Muchas gracias. Sí. Muy amable. Y ya habiéndola revisado, pues ya hacemos comprensión a este comentario. Disculpen que no tenga presente ese elemento. Bien. Eh, permítanme un momento para buscar la siguiente hoja.
sí se observa aquí la siguiente página, que es la página 44. Bien, tenemos aquí entonces pues la conclusión, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la integral de f pues es lo que se afirma en la misma tesis de la proposición. Y después tenemos una proposición 18 que es completamente análoga. Aquí se dice que si es una región de tipo 2 y f de tener una función acotada, si el conjunto de puntos en los que f es continua tiene medida nula, entonces nuevamente esta integral existe y ahora la integral pues, está dada por esta expresión que es completamente análoga. La prueba, ¿sí? No estoy compartiendo la nueva página. Una celda de dimensiones cerrada. Sin embargo, pues evidentemente podría ser un punto característico, todo un punto acotado. Por eso algo pasó con mi máquina, dice Google Chrome no responde, entonces permítanme un momento. ¿Ustedes me siguen escuchando, compañeros? Sí, Sí. profesor. Sí, bien. Si quiere yo lo comparto. Voy a salir y voy a tratar de volver a entrar porque no responde. Así dice nada más, dice no responde, entonces permítanme un momento, por favor. Asociada a dicho elemento, denotada de esta manera, definida en ambos y definida como puntos reales, y como está definida pues, de una manera normal en términos de las funciones. ¿Quién es f sub x de valor en y? Pues es f de x. Bien. Profesor, creo que ahora no se escucha. Además, dos soluciones.
Bien, disculpen, ahora sí me escuchan. Tenemos entonces la página 44 y aquí decíamos, bueno, que al inicio de la página pues no es más que la conclusión, la argumentación previa y después aparece una proposición que es la proposición 18 que tiene que ver con una región de tipo 2, una función nuevamente acotada y la tesis es la misma. Digamos que la 18 no es más que la réplica de la proposición 17, pero considerando ahora en lugar de una región de tipo 1, una región de tipo 2 y pues la prueba es esencialmente la misma, no hay realmente nada que añadir aquí. Ahora es claro que hay regiones que son tanto del tipo 1 como del tipo 2. Piensen, por ejemplo, una circunferencia. Claro que una circunferencia es una región de tipo 1 y también es una región de tipo 2. Lo mismo podríamos decir de una elipse. No son excluyentes el ser región de tipo 1 y ser región de tipo. Bueno, tenemos aquí la definición de lo que entendemos por una curva regular. Si tenemos un intervalo cerrado y una función alfa del intervalo y en Rn que sea diferenciable y que la diferencial no se anule en ningún punto, entonces diremos que es una curva regular. Aquí hay muchas cosas que decir, compañeros. La verdad es que hay muchas cosas que decir. El estudio de curvas regulares, cuando llevan ustedes geometría diferencial 1, van a estudiar en la primera parte del curso a las curvas regulares y van a tener claridad de por qué se pide que la diferencial no se anule. Uno pensaría, bueno, sí esperamos que estudiemos curvas que sean funciones de un intervalo Rn diferenciables, pero ¿por qué pedir que la diferencial no se anule? Tiene una razón de ser. En particular, se puede demostrar que si la diferencial no se anula, entonces lo que estamos llamando aquí la traza de alfa, que es la traza de la curva, simplemente la imagen de su dominio. Si no pidiéramos esto, entre otras cosas, incluso voy a ponerles un ejemplo, si ustedes tienen interés pueden buscar curvas de Peano, hay funciones de un intervalo cerrado a R2, por ejemplo, o R3, donde alfa de I es un conjunto con puntos interiores. Es un conjunto en el que se pueden encontrar puntos interiores. Hay una curva de Peano, por ejemplo, que es una función del intervalo 0,1 a R2, es continua, y aún así la imagen del intervalo bajo la función es el producto cartesiano del 0,1 consigo mismo, es decir, es todo un cuadrado del lado 1 con uno de sus vértices en el origen. En particular, con esta condición se garantiza que la traza no tiene puntos interiores, además de ser otras las razones por las cuales se pide que la diferencia sea distinta. Realmente no es que aquí intentemos estudiar curvas, ¿no? Si esto es el objeto de estudio de geometría diferencial 1. Sin embargo, es importante este concepto para poder definir el concepto de integral de línea que aparece en la siguiente página. Miren, son las 6:06. Cuando me dijeron que si se podía dar en ese momento, si se podía dar a las 7 de la noche o a las 7 de la noche del día próximo, pensé que quizá lo más adecuado era en ese momento porque pues, era el horario más cercano a la clase. Ya al día siguiente quizá muchos alumnos pues ya asumirían estar dentro del periodo de receso vacacional y la única dificultad es que a mí me corresponde todavía dar una última clase de este mes de otra materia a las 6 de la tarde. Entonces, pues yo les pediría atentamente que pudiéramos continuar ya en la siguiente página, que es la 45, que también les envié, pues ahí ya se define lo que es una integral de línea y se define qué significa que dos curvas regulares sean equivalentes, se demuestra que si son equivalentes tienen la misma traza, etc. Y se enuncia una última proposición de la cual se demuestra únicamente la primera parte y ahí concluye la nota. Entonces pensaba exponer esa página también aquí, pero pues ya sería muy difícil incorporarme, que de hecho me voy a incorporar tarde a la otra clase, sería más difícil. Entonces les pido que continuemos el día 8, que concluye para nosotros este receso. Y
solamente decirles que les voy a enviar el mismo día de hoy, les voy a enviar una tarea muy breve con 5 ejercicios que son esencialmente aplicaciones y pues que espero que ustedes puedan dedicar algún tiempo a estudiar en este periodo, a hacer esa tarea y sobre todo a revisar la teoría que hemos visto en general a lo largo de las que hemos tenido para que pues regresando ya únicamente en todo caso concluya su preparación, ¿no? Estaba valorando que regresando únicamente quedarán cinco sesiones antes del examen y en esas 5 sesiones yo tendré que presentar al menos el teorema de Green, el teorema de Stokes para casos particulares y después de 5 sesiones pues ya es el examen y ahí viene el extraordinario, el ETS, etc. Entonces pues el exhorto es a que también valoren la necesidad de dedicar con mucha responsabilidad este periodo a estudiar. Ya dijimos, vamos a comenzar aclarando esta observación que se hizo y continuaremos. De mi parte sería todo, compañeros. Les pido una disculpa por los problemas que hemos tenido y pues también expresarles a todos de manera sincera, pues en estas circunstancias que se viven, mis mejores deseos en todos sentidos y que ojalá tengan las condiciones para continuar avanzando en sus estudios y en general en su vida, ¿no? Porque no se detiene la vida por todo lo que está aconteciendo, que no se limita únicamente al aspecto